Bueno, primero un poco de recuento sobre el tema. Recordemos que relativamente reciente, hace unos 2 años, el país, el gobierno impulsó una reforma constitucional que cambió la forma como se distribuían las regalías. Recordemos que las regalías tenían las siguientes particularidades. Solamente participaban de las regalías los departamentos productores y los municipios productores fundamentalmente. Recordemos que la regalía, de acuerdo con la ley, es una contraprestación a favor del Estado por la explotación de un recurso natural no renovable. Estas regalías, que repito, están concentradas en un 20% de la población, recibían el 90% de las regalías, tenían los siguientes 3 grandes problemas. Lo uno, concentración; lo segundo, mal uso de los recursos. No necesariamente las entidades territoriales productoras de regalías estaban beneficiándose de manera adecuada. En otras palabras, los recursos adicionales que recibían por regalías no se compadecían con los resultados en salud, educación y agua. Una prueba de ello, lo que pasó es el departamento de La Guajira, que es uno de los departamentos donde más regalías recibían, 4.500 millones al año, fue el único departamento que en los últimos censos aumentó la pobreza. Departamentos como Casanare, como Arauca, como Cesar Meta, no necesariamente ese mayor nivel de recursos implicó un mayor desarrollo. Por fortuna hay una reforma con la constitucional, que es el acto legislativo 05 del año 2011, que cambia el concepto de la regalía y crea lo que llama entonces el Sistema General de Regalías, y hace cosas muy importantes, plantea 3 cosas muy importantes. Lo primero es que crea una nueva figura que se encarga de la aprobación de las regalías. Ya no la va a aprobar, los proyectos ya no van a ser aprobados ni por el Consejo Municipal o por la Asamblea Departamental ni por el Congreso. Quien toma las decisiones sobre las regalías, quien decide dónde se ejecutan, cuánto se ejecutan y en qué proyectos, es una nueva figura, el OCAD, órgano colegiado de administración y decisión, donde participan nación, departamento y municipio. Esto entonces que buscaba tener mucho más transparencia, muchos más ojos mirando recursos públicos y buscar la articulación de los 3 niveles de gobierno. De otro lado, la ley y la Constitución hacen un desarrollo importante, garantizan que las regalías sean para todos. Y aquí empiezan a participar, casi los 1.000 municipios participan, antes eran unos 200, 300, hoy participan todos los municipios. De hecho, aquí en el Oriente Antioqueño, yo creo, todos, tal vez Río Negro no, pero casi todos los municipios participan de las regalías sin necesidad de ser productor de recursos naturales. Y en esa medida entonces se garantizó una distribución mucho más equitativa. Y este nuevo sistema, cuento todo esto un poco para responder su pregunta, y todo este nuevo sistema también crea unas nuevas instancias, unos espacios de discusión. Se crean unos órganos colegiados departamentales, unos órganos colegiados regionales para distribuir recursos para proyectos regionales en función de la pobreza, en función de la competitividad. Se crean un órgano colegiado para distribuir la plata de tecnología, etc. Hoy, ¿qué pasaba? Hoy, ¿cómo está planteada la cosa? ¿Cómo funciona esto? El Ministerio de Minas define cuánto, digamos, es la producción del recurso natural. El Ministerio de Hacienda calcula ese monto, o el Ministerio de Minas dice cuánto es la regalía, y el Departamento General de Planeación distribuye. Hoy la institucionalidad que hay está básicamente, la ley establece una cosa que se llama la Comisión Rectora. La Comisión Rectora es la máxima instancia que orienta las regalías, está conformada, en ella participan el Ministro de Hacienda, el Ministro de Minas, el Director de Planeación, 2 alcaldes, 2 gobernadores y 2 congresistas. Sin embargo, esto es una instancia que se reúne eventualmente para orientar la ley, para orientar lo que hay que hacer. Y ahí la institucionalidad sigue siendo débil. Planeación Nacional le han dado la tarea de coordinar el tema. Tiene un grupo que se dedica a la evaluación, al seguimiento de las políticas, tiene un grupo que presta asistencia técnica. Pero por la magnitud del tema, un país que se estima que más o menos cada año las regalías pueden ser unos 10 billones de pesos. Eso requiere una institucionalidad que se encargue de, en mi opinión, primero, de orientar bien esos recursos. La Constitución y la ley dice que estos recursos ante todo deben ser para promover la competitividad. Sin embargo, no se logra, porque falta una instancia que dé incentivos, que sea capaz de reunir a los gobernadores a pensar en grupo. Aquí, por ejemplo,
Si tuviéramos una institucionalidad de regalías, pues estaría convocando a los municipios del oriente antioqueño a que se reúnan a identificar cuáles son sus prioridades en materia de proyectos que puedan ser financiados con regalías. En esa medida, entonces, es necesario tener una institucionalidad con capacidad de prestar asistencia técnica, sobre todo para que identifiquemos buenos proyectos. Segundo, una institucionalidad con capacidad de orientar las políticas públicas, las prioridades de país, las prioridades de la región. Una institucionalidad que sea capaz de generar consensos alrededor de proyectos estratégicos y proyectos comunes. Y una institucionalidad que ayude a vigilar mejor los recursos. Muy bien, bueno. Primero, la descentralización hay que entenderla como un proceso de entrega de poder y de recursos de un nivel superior a un nivel inferior. Este proceso en Colombia se precisó, digamos, se profundiza con la Constitución del 91. Artículo primero define que Colombia es un Estado descentralizado. Y esa descentralización, de acuerdo con la Constitución, básicamente implicaba avanzar en entrega de poder político, en entrega de más recursos y en entrega de más competencias. Una de las dificultades, para mí, entre las dificultades, para que el proceso de consolide están asociadas a lo siguiente. Lo primero, todavía sigue prevaleciendo el interés centralista. La nación no ha entregado, todavía permanece en la nación competencias que podrían ser mucho más eficientes si se prestaran localmente. Un ejemplo de ello. Hoy, si bien se ha avanzado más bien de manera adecuada en el tema de salud, educación y agua, son competencias que el modelo ha permitido que se entreguen adecuadamente, que los ejecuten municipios y departamentos, pero hay competencias como lo de las vías. No tiene sentido que el gobierno central siga distribuyendo y asignando los recursos de red terciaria. Esa es una competencia local. Entonces, de un lado, un problema es la nación no ha habido un proceso lo suficientemente ágil para la entrega de competencias. Pero para mí el más complejo es que la descentralización, y yo no insisto en todos mis debates sobre estos temas, en Colombia ha tenido el gran problema que no ha reconocido la heterogeneidad territorial. Y no es lo mismo usted entregarle competencias a una ciudad como Bogotá, con 8 millones de habitantes, con una capacidad como la que tiene, y entregárselas a Bubanzá, que es un municipio con 1.000 habitantes en Boyacá. Por lo tanto, entonces, el proceso de descentralización, ¿qué es lo que ha hecho en la práctica? En mi opinión, si bien unas ciudades han aprovechado el modelo y han crecido, se han fortalecido, otras han generado, mucho más atrasos y las brechas han aumentado. Por lo tanto, entonces, lo que hay que avanzar es, el modelo de descentralización debe partir de reconocer capacidades distintas, que tenemos municipios distintos. No es lo mismo, entonces, el manejo de recursos, el desarrollo que pueda generar, la administración que pueda generar Río Negro, una ciudad grande con una capacidad institucional fuerte, que municipios como Argelia, con una institucionalidad pobre, limitada, para atender las competencias que tiene que tener. De otro lado, ¿por qué no se avanza? Porque las competencias tienen que ser diferenciadas, tienen que ser graduales, no hay que entregar todo al mismo tiempo. A su vez, el modelo, ha tenido otra dificultad para avanzar, es que de un solo golpe veníamos de un régimen centralista 200 años, y en el año 91 se le entregan cantidad de responsabilidades a los gobiernos locales. Lo decíamos hoy en las charlas, la mitad del gasto público en este país lo ejecutan los alcaldes y gobernadores. La pregunta es, ¿tienen la capacidad instalada, la capacidad técnica para manejar bien estos recursos? Y esto implica entonces tener gobiernos fuertes, con capacidades de estructurar proyectos, con capacidades de que tenga sistemas de información, tenga capacidad de rendir cuentas, de contratar bien, de ejecutar bien. Entonces ahí también, un reto es cómo mejoro las capacidades. ¿Cuáles son las tendencias de planificación territorial en Colombia? Bueno, yo primero un poco como un diagnóstico del tema. Un gran problema que tiene la planeación en Colombia, si bien por fortuna hay una ley y una constitución que la respaldan, tiene, en mi opinión, problemas como lo siguiente. Primero, la planificación sigue siendo de corto plazo. Se planea para 4 años en un país que requiere resolver problemas de largo plazo. Segundo, el enfoque sigue siendo muy sectorial. Todavía el discurso regional es teórico. Si uno revisa los 3 últimos planes de desarrollo nacional,
yo tuve oportunidad de trabajar en parte de ellos, se habla mucho del enfoque regional, de que la asignación del presupuesto se va con enfoque regional, pero la práctica sigue predominando el enfoque, digamos, sectorial. ¿Qué debería ser lo ideal de un proceso de planificación regional? Y esto aplica para la nación, departamento y municipio. O sea, y eso está asociado a la forma como gastar. Primero es la comprensión del territorio. Hay que tener una comprensión integral del espacio. No hay que mirar el municipio o el departamento, no hay que mirar en función de qué pasa con la salud, qué pasa con la educación, sino cuáles son los grandes problemas. Y un problema tiene que ser, digamos, más por dimensiones, cómo está el tema ambiental, que tiene que ver con muchos temas, o el tema poblacional, o cómo está una u otra su región. Entonces un poco en función de la pregunta, yo creo que se avanza, pero falta más voluntad política en entender el territorio desde una perspectiva regional y asignar el presupuesto en función de prioridades regionales, no prioridades sectoriales. Hoy, ¿qué es lo que pasa con los presupuestos? Cuando una administración municipal o departamental va a aumentar los recursos de inversión, cada sector quiere que lo aumenten en igual proporción. Los programas se eternalizan, las dependencias se eternalizan y se olvida de que los territorios son dinámicos, que el desarrollo es dinámico, que hoy tenemos que hacer énfasis en una región más que en otra. En esa medida, entonces, yo diría que avanzar a un proceso de planeación regional requiere, digamos, un cambio en la forma como está estructurado el presupuesto.